Entonces hoy los invito a leer 1 Timoteo capítulo 5 de los versículos 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, que podamos tener este servicio a ti y conscientes, Señor, de que tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo esta mañana, Señor. Dejamos toda tu palabra para que vaya a nuestros corazones, a nuestra mente y también nos vaya transformando y nos vaya haciendo cada día más parecido a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Hermanos, lo que está hablando acá el apóstol Pablo se refiere básicamente que en la iglesia primitiva había un grupo de mujeres, ¿ya? Un grupo de mujeres viudas generalmente, que se dedicaban a cierta labor, que era socorrer a los afligidos, visitar a los enfermos, cuidar de los huérfanos, quizás probablemente buscar un hogar cristiano adecuado para aquellos niños. Y en aquella época había muchos niños huérfanos, había mucha necesidad. A nosotros nos cuesta quizás imaginarnos. Se dice que en aquella época las personas más acomodadas podían comer una vez al día, los otros a veces 3 veces en la semana. Era una situación muy compleja, muy distinta a la que nosotros conocemos hoy en día, ¿ya? Entonces cuando hoy vamos a ver este ministerio, es un ministerio espiritual en primer lugar, porque es de misericordia, pero también es un ministerio práctico, que necesitamos el día de hoy también, un ministerio práctico. Y vamos a ver ciertos requisitos que Pablo, el apóstol, pone a estas viudas, no por capricho, no por algo que él es antojadizo. Por eso le dije, una primera lectura no nos dice mucho. Entonces vamos hoy día a ver lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Vamos a buscar en Tito, capítulo 2, donde el apóstol habla el mismo tema. Tito, que era otro pastor, ¿cierto? Ahí en el capítulo 2, los versículos 3 al 5 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, aquí estamos viendo un ministerio específico para ciertas mujeres de la iglesia. Lo que Pablo llamó estas viudas. Como se dijo el domingo anterior, la palabra viuda no significa necesariamente una persona que ha perdido a su esposo. Se entiende por viuda, en el original de la palabra, toda mujer que esté desamparada, ¿ya? Sea porque sea viuda, sea porque su esposo la abandonó, lo que hoy día llamamos una jefa de hogar, no sé, ¿ya? Y el domingo pasado se habló acerca del sostenimiento de estas viudas, de que en primer lugar son los hijos, son los nietos, son las familias cercanas los que deben procurar su mantenimiento. En caso que esto no ocurra, es obligación de la iglesia hacerlo, ¿ya? Lo de 60 años no tiene nada que ver con el sostenimiento. Una mujer puede tener o podía tener menos de 60 años, pero igual necesitar una ayuda económica. Igual podía haber tenido niños pequeños, podía no tener los recursos para alimentarla. Como había mujeres que tendrían 40, 50 o más de 60 años, que sí tenían los recursos necesarios y no necesitaban el sostenimiento de la iglesia, muy por el contrario, ellas cooperaban en la iglesia. Quiero poner un gran marco teórico primero ya, para que entendamos de lo que estamos hablando. Acá no es una cosa rígida, es una cosa de que hay que entender el concepto que está atrás. Lo que está hablando el apóstol Pablo acá es un ministerio de misericordia, ya que estas mujeres podían tener, dado que en aquella época en la cultura griega existía la idea, porque esto no venía del judaísmo, venía de la cultura griega, de que las personas a los 60 años como que se retiraban hacia una vida espiritual, más de contemplación,
Era una cosa que venía de los antiguos griegos, ¿ya? Aparte que a los 60 años una persona ya, se suponía, en aquella época, no tenía hijos pequeños que criar. Ya era una persona que ya había dejado sus labores, por decirlo, había dejado de trabajar, porque ya era un anciano bastante mayor en aquella época. Entonces, por todas esas circunstancias, era una persona, una mujer que podía dedicarse, como lo dice Tito, al discipulado. Si hoy día lo hiciéramos hoy día, es al discipulado. Es decir, esta mujer, llena de sabiduría de la vida, ¿ya? Podía perfectamente decir, yo le voy a enseñar a las jovencitas. A las mujeres que están entrando en el matrimonio, yo les voy a enseñar la vida, yo les voy a enseñar cosas prácticas, y también voy a dedicarme, por ejemplo, a ver si hay algún chico que quedó huérfano en la iglesia, a ver un hogar donde puedo dejarlo. Y esa era una labor que tenían ellas, era un ministerio, así como hoy día hay un ministerio de misericordia, que hay hermanas que hacen la bolsita con los alimentos y le entregan a los que están pasando alguna necesidad. Pero en aquel momento era mucho mayor y era mucho más grande, ¿ya? Entonces había estas mujeres dedicadas exclusivamente a eso. Eso es lo que se llamaban estas hermanas. Incluso es más, si hoy día lo podríamos decir, que estas viudas podrían ser como una ONG, no sé, como una orden religiosa, como una cosa así, ¿ya? Era algo que tenían ellas que la hacía diferente, ¿ya? Entonces, esta viuda no solamente se dedicaba a un tema práctico, como era alimentar a los huérfanos, sostener personas en problemas económicos, sino que también se dedicaba al discipulado, enseñar a las mujeres jóvenes. No hay que confundirlo con las diaconisas que habíamos visto tiempo atrás, ese era otro tema, ¿ya? Ese era otro tema. Esta era un grupo de mujeres que se dedicaban básicamente a este tema. Incluso es más, algunos que son considerados como los precursores de la iglesia, entre comillas, padres de la iglesia, le llamaban como Ignacio, Policarpo. En sus escritos ellos hablan de estas mujeres. Estoy hablando de hermanos que siguieron después de Juan. Se recuerdan que el apóstol Juan muere muy anciano, escribe el Apocalipsis, escribe las cartas, y él tenía un grupo de discípulos. Entre esos, por ejemplo, estaba este Policarpo, famoso, Ignacio era otro, y ellos escribían de estas mujeres que existían en aquella época. Incluso hubo un gran teólogo también, que ya del siglo II, que se llamaba Tertuliano, que también en sus escritos aparecen estas mujeres. Era algo muy común. Como les dije antes, un niño huérfano podía terminar incluso siendo un gladiador en el Coliseo, una chiquitita, una pequeña huérfana podía terminar en un prostíbulo. Era terrible el mundo de aquella época. Vendían personas, habían esclavos. Entonces estas mujeres se dedicaban a la protección. Y es así como les dije el domingo pasado, se estuvo viendo acerca del sostenimiento, y hoy día vamos a referirnos al ministerio en la iglesia local que tienen estas mujeres que ya tienen una experiencia de vida. Entonces este ministerio de las viudas, como hemos llamado el título del sermón hoy día, podríamos decir que toda iglesia debe reconocer a las viudas que están entre sus miembros, aprender, reconocerla, valorar su experiencia en todo el trabajo de la obra de Dios. Y quiero que hay muchas cosas, como muchos requisitos, pero vamos a ver cómo lo hacemos para ir desmenuzando esto. Y yo también ya con 6, 7 meses sin estar con ustedes, me había acostumbrado a estar solito acá. Entonces vamos a ir de a poco, mis hermanos. Dice, sea puesta en la lista, habla de la lista, solo la viuda no menor de 60 años que decía esposa de un solo marido. Ahí habla del primer requisito. Cuando habla de esposa de un solo marido, ¿ya? Como les dije antes, les recalco, acá no habla para el sostenimiento. Estas viudas podían autosostenerse muchas veces también. Eran mujeres, en aquella época había mujeres viudas que eran muy adineradas también, ¿ya? Sino que estamos hablando, y cuando dice no menor de 60 años, no dice y que haya sido esposa de un solo marido. Lo de los 60 años ya le expliqué algo, se trataba de la cultura griega, ¿cierto? Entonces se consideraba que una persona ya había... ¿Se escucha? Sí. Que una persona ya había criado hijos, había dejado sus labores, entonces estaba completamente dedicada a la obra de Dios. Y eso es sumamente importante porque es lo que Pablo después hace un alcance,
que nos parece un poco duro, pero no lo es entendiendo esto de los 60 años, ¿ya? Y también dice que haya tenido un solo marido. ¿Qué significa esto? Bueno, esta mujer que tiene más de 60 años, producto de su edad también, de su experiencia de vida, lo más probable es que ya no esté como para andar buscando un marido. O sea, ella dice, a esa altura de la vida dice, no, yo ya solita mejor, como muchas de mis hermanas, ¿cierto? Dice, no, yo mejor solita, que mal acompañada, como se dice muchas veces, ¿ya? Entonces, es un dicho popular acá en Chile para los que nos ven en el extranjero, ¿ya? Entonces estas hermanas llegaron a esa conclusión, que es mejor quedar solita, tienen 60 años, y es totalmente loable esa posición, y respetable. Y ya que tomaste esa posición, mi hermana, ahora sirve en la iglesia, para que no andes, como le decía a Tito, ociosa por ahí, no te vaya a hacer que te vas a dar al vino, mejor dedícate a la obra de Dios, dedica tu vida a esto, conságrate a Dios, ocupa tu tiempo en esto. Porque una mujer también, si no ocupa su tiempo, si no dedica su tiempo a Dios, la mujer cristiana, Satanás va a empezar sobre la cabeza, ¿cierto? Van a empezar a ver pajaritos a volar sobre la cabeza y va a empezar a tirar líneas, ideas para todos lados. Entonces, Pablo dice, canalicemos toda esa fuerza que aún queda, canalicemos esa experiencia, esa sabiduría en educar a las jovencitas y en sostener a la iglesia en la parte de la misericordia, en ayudar a los hermanos. Eso básicamente se trataba el requisito de la edad. Ya no habían temas laborales pendientes, ya la crianza estaba lista y todo. Y le dice un primer requisito que vamos a ver este versículo, dice que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa esposa de un solo marido? Acá en el texto griego original me dice mujer de un hombre. Y da la idea, no está hablando de cantidades de maridos, como lo explico, sino que está hablando de la lealtad, de la fidelidad. Porque el propio apóstol Pablo aconseja que si una mujer siendo joven queda viuda, se vuelva a casar. Vamos a hacer el ejercicio, una mujer queda joven, queda viuda, se casa, ¿cierto? Y vuelve a quedar viuda. Y puede estar en esta lista. No se trata que haya tenido un solo esposo en la vida, porque si el apóstol permite volver a casarse. Es otro tema cuando lo hablan los corintios, cuando hay carta de divorcio puede volver a casarse, por motivos de fornicación, de adulterio, dice, ¿cierto? O en el caso que haya quedado viuda, puede volver a casarse. Lo que está hablando de un solo marido, habla de la fidelidad, de que cuando fue esposa, cuando estuvo casada, fue una mujer fiel. Fue una mujer que dio un ejemplo en su iglesia, fue un ejemplo en su congregación, fue una mujer que ahora puede sentarse y enseñarle a otras mujeres. Eso es lo que el apóstol está hablando acá. Fíjense que en 1 Timoteo capítulo 3, volvamos un poquito atrás, habla requisitos para los diáconos. Es lo mismo que pone para esta mujer. O sea, si tú quieres ser como un diácono, como una diaconisa y quieres servir, mira lo que dice 1 Timoteo 3:2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es decir, que los diáconos debían ser maridos de una sola mujer. Es decir, no podía ser un hombre que tuviera distintas mujeres simultáneamente. Ni dado al vino, ni esas cosas, ni pendenciero. Tenía que tener una vida que en la iglesia la gente pudiera decir, mira, este hermano, esta hermana, realmente la vamos a poner ahora a enseñar a las más jovencitas. Es más, en 1 Corintios 7, vamos a ver a 1 Corintios 7, Primera Corintios capítulo 7, vamos a leer el versículo 39. Dice así, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Es decir, la mujer que se volvió a casar no significa que no esté en esta lista, ¿me entienden? No es un tema de eso, es un tema de que haya sido fiel, esposa de un solo marido.
¿ya? Entonces le exige también un tipo de vida a esta mujer, le exige una calidad de vida, le exige ser un ejemplo, le exige ser un testimonio. Una mujer que vivió en completa fidelidad a su esposo, en una relación marital decente, podrá también ser ejemplo para otras, podrá enseñar a la jovencita, podrá decirle, mira, yo también cuando fui joven tuve muchas tentaciones, era buena moza, hombres me invitaban a salir, que aquí, que allá, en mi trabajo, pero yo siempre mantuve mi fidelidad y yo te pido que tú hagas lo mismo. Frente a esto, yo siempre doy un consejo. Es como ahora que estamos con este virus que nos ataca y que mucha gente yo sé que empiezan problemas de estrés y de un montón de cosas. No hay nada más hermoso y mejor que memorizar versículos. Hablábamos con los jóvenes el viernes pasado acerca de cómo vencer la ansiedad, cómo vencer la angustia. Y el memorizar versículos no hay nada más hermoso. Y les comento algo que compartía con los jóvenes ese día también, que una vez escuché de un pastor argentino que él estuvo en la isla de las Malvinas cuando fue la guerra de las Malvinas. Y dice que había un cabo, un sargento que era cristiano y que repetía y cantaba el Salmo 27. Y decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso dice el Salmo 27. Y ellos se aferraban a eso y repetían proverbio 27. Repetían ese proverbio. ¿Ya? Entonces, no es proverbio, es Salmo, estoy mal. Es Salmo 27, ¿verdad? Como estoy con la reunión de varones, Salmo 27. Ellos decían, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y eso es sumamente importante en esto de la esposa, de la fidelidad. Cuando vienen esos pajaritos a dar vuelta a la cabeza, aferrarse a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a las promesas de Dios. ¿Ya? Bueno, 1 Timoteo 5, en nuestro texto sigue, ahí en el versículo 10 dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces cuando habla testimonio de buenas obras, dice que tenga testimonio de buenas obras, es decir, que las personas puedan decir, mira, esta mujer es una mujer que ha hecho buenas obras. Si volvemos nuevamente a 1 Timoteo 3, en el versículo 10, ahí donde está hablando de los diáconos, dice, y también se han sometido a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles, es decir, una mujer que caminó derechito, que siguió la senda de Dios. Aquí estamos hablando de una persona que fue capaz en su vida de andar con Cristo. ¿Ya? Que no se acomodó a las pasiones de la vida, que no anduvo por aquí por allá, sino que fue. Pero también no quiero ser severo en este punto, porque evidentemente que hasta los 60 años, como dice, mucha agua pasa bajo el puente, pueden haber pasado cosas, pueden haber ocurrido cosas, por eso hablamos siempre del arrepentimiento nosotros. Y hablamos de 1 Juan capítulo 2, cuando el apóstol escribe, dice que si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo, ¿cierto? Nuestro abogado con el Padre. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces también quizás sea el momento de que si algo ha pasado en la vida de alguno de ustedes, en la vida de los hermanos que nos ven, Señor, perdóname, reconciliarse con Dios y empezar de cero de aquí para adelante y ir ante el abogado, a ese Paracletos que es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Eso, hermano, es sumamente importante. No podemos teorizar las cosas, tenemos que aplicarlos a nuestra vida. Y la aplicación primera, básica, es esa, es la del perdón, de la reconciliación con Dios. Entonces, una vez que estamos perdonados, que estamos reconciliados con Dios, podemos decir que somos irreprensibles. Porque ese hombre antiguo ya murió, está clavado. Cristo vive en mí ahora. Ahora vive Cristo en mí. Entonces, hermano, eso significa. Después dice ser testimonio de buenas obras. Después dice que ha criado hijos. Significa alimentar a los niños. Es la mujer
no necesariamente que haya sido madre biológica, puede haber sido en aquella época, como les dije antes, había muchas adopciones. Habían muchos niños que no tenían, incluso hasta yo diría hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, en nuestro país había muchos niños que en las casas, en los campos, en el sur se recogían, porque no tenían sus familias, que eran numerosas, cómo alimentarlos. Era común eso, ¿ya? Entonces, acá Pablo no está tampoco despreciando a la mujer que no fue madre, sino que está diciendo, mira, estas mujeres tenían también, algunas adoptaban niños, otras que a lo mejor podían dar todo su amor como madre en otras circunstancias a otros pequeños, ya sea un sobrino, un nieto, siempre pasaban cosas cuando nosotros como eso les digo, a principios del siglo pasado, todavía era un país en vías de desarrollo del tercer mundo, no era como somos hoy día, había mucho de eso, sobre todo en las zonas rurales, ¿ya? Entonces, esta mujer que tiene ciertas características, es una mujer que es apta, es una característica de piedad, nos habla de una mujer de piedad. Como les dije antes, cuando habla Tito y dice, una mujer no dada al vino, no pendenciera, no dedicada a esto, sino que una mujer ciertas características. Y también habla de la hospitalidad, dice, que ha practicado la hospitalidad. Entonces, al igual que habíamos visto, 1 Timoteo 3:2 dice, una sola mujer prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Se está hablando de los obispos, hospedador. Hay que ser hospedador. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo explico? Porque hoy día ustedes me dirán, oye, hoy día no es tanto esto. Sí. Lo que pasa es que en aquella época, ubiquémonos en el contexto del primer siglo, no habían hoteles como hoy día. No existía esto que la gente iba a otra ciudad, pagaba un hotel y como si nada. Eso no existía. Con suerte habían alguna posada en el pueblo, que eran lugares paupérrimos, donde dormían animales y personas juntas. No era una cosa, digamos, como lo que se conoce hoy. Y también eran pagadas seguramente, por lo cual no todos tenían el dinero para cancelar un hospedaje. Entonces se usaba que la gente iba donde un pariente, si el pariente lo recibía, si tenía que ir por negocios, por trabajo, por alguna cosa, o algún hermano o hermana de la iglesia, pensemos en una viuda, está hablando acá, ¿cierto?, de una viuda mayor de 60 que tiene una casa donde vive sola y puede hospedar hermanos que pasaban predicando. Esto, hermanos, es muy común, era muy común hasta hace pocos años atrás. Habían personas que eran predicadores itinerantes, iban de pueblo en pueblo y se alojaban en casa de hermanos, no se alojaban en hoteles. Hoy día, sí, claro, si vemos a los predicadores de la televisión que andan en jet privado, eso es otra cosa. Pero lo que Dios nos pide es eso, que haya alguien hospedador. Cuando nuestros hermanos de Estados Unidos vinieron a ayudarnos para construir este templo, se hospedaban en nuestras casas. Cuando algunos que somos de esa época, que alcanzamos a recibir a estos hermanos, los hospedábamos en nuestras casas. Y no eran pocos días, pero estábamos con ellos, los traíamos a la iglesia, trabajaban, hacían cosas. Igual pasaba hasta hace pocos años atrás. Era una tradición cristiana en las iglesias de este país, de Chile. Entonces está pidiendo acá una mujer mayor que pueda hospedar, y créanme que era muy hermoso. Más de alguna vez me tocó en el sur ir y hospedarme en casa de alguna hermana, y allá se comía unos cúgenes espectaculares, era puro comer nomás, la verdad, era puro comer. Pero eso, hermano, está diciendo Pablo, está hablando del amor. Por eso les dije al principio, veamos lo que hay detrás de todo esto, el espíritu de esto. Está hablando de la misericordia, está hablando de una mujer llena de amor, está una mujer dedicada, está una mujer entregada a la obra, que tiene pasión por lo que hace, que se dedica, que si hay un chico huérfano, que si hay una niña que está abandonada, hay una misión ahí. Si hay alguna esposa joven que está pasando por problemas, ella la va a aconsejar. Como les dije antes, si a lo mejor en buen chileno metió las patas, no sé cómo decimos, bueno, esta mujer la va a restaurar y le va a decir, mira, ya pasó, ahora sigamos adelante, vuelve a tu hogar, restaura a tu familia, ama a tus hijos, ¿me entiendes? Esa es la labor de esta mujer. Por eso le exigían 60 años, por eso le exigían cierta vida.
Había una mujer maravillosa que Pablo le escribe en Romanos capítulo 16, para que los lean después en su casa con calma. Es toda una lista de hombres y mujeres que ayudaron a Pablo en la obra, y habla de una Febe, de una mujer. Febe, dice, Febe, ella había ayudado a muchos hermanos, y a mí mismo, dice Pablo, a él mismo lo ayudó. Entonces estamos hablando frente a hay un listado, hay de todos esos nombres que están escritos en el libro de la vida. Me gustaría que los lean en sus casas. En Romanos 16 se van a encontrar con hermanos maravillosos, que algún día los veremos en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que dice. Y continúa, dice, que ha lavado los pies de los apóstoles. Dice, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ¿qué significa lavar de los pies de los santos? Bueno, como ya se ha dicho muchas veces, en aquella época se lavaban los pies, las personas, los caminos eran polvorientos. La verdad que eran senderos. Bastaba un poquito de neblina para que se transformara un barrial. Entonces tú llegabas a una casa y tenías que lavarte los pies. Entonces generalmente el esclavo de aquella casa, el de menor rango, tomaba una fuente, algo, y lavaba los pies de la persona y entraba a la casa. Pero esta frase, cuando dice aquí que ha lavado los pies de los santos, no significa tampoco que es literal, ¿ya? Todos los estudiosos de las Escrituras concuerdan es que era como una frase que se había acuñado en aquella época para decir que era una mujer humilde. ¿Me entiendes? Es como si hoy día podríamos decir, mira, esa mujer que también hizo el aseo en la iglesia, ¿me entiendes? Que se preocupaba de venir a decorar, no sé, de cualquier cosa. Hablaba de humildad. Entonces cuando se querían referir a una persona humilde, dice, no, ella ha lavado los pies de los santos. ¿Me siguen la idea? Ese era el espíritu de la frase, que evidentemente fue literal en nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hizo siervo y en la condición de siervo lavó los pies de sus apóstoles. Todos recordamos ese pasaje, ¿verdad? Ahí, bueno, vamos un poquito ahí a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 14. Todos hemos escuchado esto cuando Jesús lava los pies de los apóstoles. Y ahí en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Debéis ser humildes uno con otro. Por ejemplo, os he dado para que, como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces el Señor está entregando un misterio escondido. Sean humildes, sean capaces en algún momento de sus vidas también de tomar una actitud de humildad. Que la viuda tenga un corazón humilde, que la viuda tenga un corazón sincero, honesto. Eso es lo que está diciendo. Que ha socorrido a los afligidos. Disculpen, vuelvo a 1 Timoteo 5. Quédense ahí en 1 Timoteo 5, hay un montón de cualidad. Ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos. ¿Qué es esto? Afligido también viene de una palabra griega que significa el que está bajo presión. Es decir, esta mujer en su sabiduría, como ya tiene 60 años o más, van a haber mujeres o varones, incluso jóvenes, que van a verse afligidos por distintas cosas de la vida, por distintas circunstancias de la vida. Entonces era decir, mira hermano, mira hermanita, todos pasamos por eso, ¿te escuchas? Todos hemos pasado por eso. Pero Dios te va a levantar, ten fe. Entonces ella ha socorrido a los afligidos, los ha alentado, los ha puesto de pie a esos afligidos. Entonces está hablando de que ha socorrido a los afligidos, que ha ayudado a aquel que está teniendo problemas. Entonces habla de socorrer, se refiere también a una ayuda económica, porque es la misma versión que está en el versículo más abajo, en el versículo 16, dice, si algún habla de las viudas, que las mantenga, dice, que los socorra, ya sea en la parte emocional o física, emocional o económica. Es una palabra del griego que es muy completa y está en muy pocas partes de la Biblia. Está acá y creo que en una o dos partes más. Por ejemplo, es la misma idea que está en Lucas 8. Vamos a Lucas 8.
en Lucas capítulo 8, vemos a un grupo de mujeres que ayudaban a Jesús, que lo socorrían en el sostenimiento económico, por decirlo así, ¿ya? Dentro de las cuales está María Magdalena, tan maltratada por el catolicismo romano, pero realmente fue una mujer maravillosa, preciosa. No sabemos, la historia no dice si era viuda o no, probablemente haya sido una viuda. Entonces Lucas capítulo 8, los 3 primeros versículos dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Eran mujeres acomodadas, eran mujeres, por decirlo, de la nobleza, no sé, aristócratas, que siguieron a Jesús y servían con sus bienes a Jesús. ¿Ya? Volviendo a nuestro pasaje, dice que si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué significa practicar toda buena obra? Es una persona, en el fondo, que siempre está disponible para ayudar a un hermano o a uno que no sea hermano si lo ve afligido, si lo ve en problema. Vamos a Hechos capítulo 9. Aquí habla la historia de una mujer, de una creyente, que se llamaba Dorcas, ¿ya? Hechos capítulo 9, versículo 36, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, o Dorcas, eso, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer que abundaba en buenas obras. Entonces, bueno, como nos recordamos, Dorcas muere, ¿cierto? Y llaman a Pedro, toda su comunidad desesperado. ¿Qué hacemos? Porque ella hacía vestidos y entregaba a algunas mujeres de ahí. Mira, este vestido me lo regaló la hermana Dorcas, lo hizo para mí. ¿Me entiendes? Se muere esta hermana. Llaman a Pedro, pero resucita a Dorcas y la reincorpora a la comunidad. Ese es un ejemplo de una mujer que hacía buenas obras. Lo tomo como referencia porque si no entramos con otro mensaje que lo que es la vida de Dorcas y no es la idea que nos despistemos para allá. Pero quiero ponerle a Dorcas como un ejemplo de buenas obras. ¿Ya? Está en casa de Simón el Curtidor, pero que es donde es llamado después para ir a Cornelio. ¿Se recuerdan? Es el contexto. ¿Ya? Entonces, es una persona que tiene una norma de vida a seguir. Lo que más nos podría parecer a nosotros, quizás sea la mujer de Proverbios 31. Cuando se escribe Proverbio, ahora sí vamos con Proverbios 31, que dice que es mujer virtuosa, que él la hallará, ¿cierto? Su estima sobrepasa largamente el de las piedras. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Dice que no carece de ganancia, que es como un ave de mercader, que trae pan de lejos, que da ración a sus criadas, que alimenta a sus hijos, que su familia no tiene miedo del invierno porque están vestidos de ropas dobles, que ella misma ha hecho. Dice que en un uso hace su mano a la rueca, al uso, teje. Es una mujer espectacular. Entonces ustedes me dicen, ¿pero cómo tanto? No, pero es que ese es el modelo. No podemos rebajar el estándar. Alguien me dirá, no, pero es que hoy día no. No, es que da lo mismo ese hoy día o ayer. Esa persona tenía menos recursos que lo que tenemos hoy. ¿Ya? Entonces habla de una mujer que tiene toda una vida, que incluso dice, planta, compra la viña con el fruto de sus manos, planta la viña, cosecha la viña. ¿Me entienden? Que también trabaja. Dice que no come el pan de balde. No es una mujer que está ahí como un adorno en su casa, no es un florerito de la casa. Es una mujer que no come el pan de balde. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que ir viendo detrás de esta enseñanza de las viudas, que ligeramente hablando nos parecería casi como innecesario, pero nos damos cuenta que es sumamente importante ver el fondo, ver el espíritu de lo que el apóstol Pablo nos está entregando acá. ¿Ya? Entonces dice que una mujer como esta, evidentemente, si tuviéramos muchas mujeres como esta, cambiaríamos el mundo. Eso es así. Por eso, hermano, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Que ustedes, como mujeres,
nunca caigan en el engaño de otras mujeres, mira lo que voy a decir, que puedan mirar en menos o con desprecio a aquella mujer que se dedicó a la crianza de sus hijos y optó por ser una dueña de casa, por ejemplo. Esa fue su decisión. La palabra no dice que exclusivamente la mujer tenga que ser dueña de casa. La mujer de Proverbios también trabajaba, vendía, entregaba al mercader, hacía muchas cosas, ¿me entiendes? Pero por favor que nadie menosprecie porque fuiste una dueña de casa. Porque nadie puede menospreciar lo que Dios no menosprecia, sino muy por el contrario. Más cuando eso fue tu elección personal. Y tiene su recompensa, porque al final de Proverbios 31 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Entonces al final del camino, digamos que se cierra todo el círculo. ¿Me siguen? Eso es más o menos, hermano, lo que está hablando acá de estas viudas, estoy hablando del versículo 10, de todas estas características, de toda buena obra, de todo. Y pasamos después a los dos últimos versículos, ¿cierto? Donde dice, pero viudas más jóvenes, tendríamos que hablar todo esto para poder entender lo que... Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto quizás es un poco más complejo y nos vamos a detener un poco aquí. Entonces, está hablando acá de las viudas más ancianas, las de mayores de 60, que se van a dedicar en forma completa a la obra en la iglesia, a servir, al servicio cristiano. Como les dije antes, les repito, aquí no tiene nada que ver un tema de sustento. Estas mujeres que están dedicadas a esto pueden necesitar sustento o no pueden necesitar sustento económico de parte de la iglesia. Y la mujer que queda viuda o abandonada, porque la palabra es abandonada, sea joven, sea mayor, sea la edad que tenga, si necesita un sustento, la iglesia debe ayudarla, debe apoyarla. No tiene nada que ver la edad, son dos cosas distintas, ¿ya? Aquí lo que está diciendo es que hay que tener cuidado con las viudas más jóvenes. ¿Por qué? Porque pueden en algún momento como romper ese compromiso que hicieron, ¿ya? Puede pasar algo en el camino que se estropee la obra y que ocurra algo que no queramos que ocurra. Ocurra algo que no quisiéramos que ocurra. Entonces, él dice, mejor a estas que son jóvenes, déjalas fuera, ¿ya? Y da a lo menos dos razones que yo veo acá de por qué hace esto el apóstol Pablo. Dice que puede ocurrir, estoy pensando en una mujer joven, quedó viuda, su tristeza, su congoja es tan grande que no quiere nada de la vida. No quiere nada de la vida. Entonces dice, voy a dedicar toda mi vida al Señor. Y hace un voto de consagración a Dios. ¿Ya? Si es mayor de 60 años, lo más probable es que persevere en eso. Si es una mujer joven, está la probabilidad de que en algún momento quiera casarse. Lo cual no está malo, no es condenable, es natural y está bien que si ese es su anhelo, que quiera casarse, está bien que quiera casarse. Pablo dice después más adelante que se case mejor. Y eso le está diciendo acá, cuidado porque puede que hayas hecho un voto en ese momento que era tal tu angustia, era tal tu tristeza, hiciste un voto de consagración a Dios que después vas a abandonar. Y por eso dice, vas a abandonar en el sentido que esto se va a transformar para ti, le dice Pablo, en un yugo que no puedas llevar. Y vas a querer zafarte de ese yugo. Vas a querer botar ese yugo. Porque eres mujer joven. Y a lo mejor todavía eres una mujer que conserva su belleza, atractiva, no sé. Y algún hombre se quiera fijar en ti y tú vas a decir, no, pero como hice un voto de consagración, no me puedo ir con él. Y puede producir hasta amargura. Y si Pablo había dicho antes que debía enseñar a las mujeres jóvenes, ¿cómo va a estar enseñando a una mujer que tiene amargura en su corazón? ¿Cómo va a estar discipulando a las jovencitas recién casadas, una mujer que está llena de amargura? No puede. Entonces Pablo quiere evitar un conflicto futuro que pueda suceder. Y le dice a las más jóvenes, mejor que se casen.
Las más jóvenes mejor que se casen, dice, porque impulsadas por sus deseos, lo cual no está mal, se rebelan contra Cristo. Por eso ellos quieren zafarse de ese yugo, de ese compromiso que hicieron, y incurren en una condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Por qué Pablo habla acá como de un voto de consagración? Porque era algo que se usaba mucho en el Levítico. Esto viene de Números. Vamos a Números capítulo 30. En Números capítulo 30. Está hablando de la ley de los votos. Se hablaban de las consagraciones en aquella época, ¿cierto? Entonces, en el Números 30, versículo 9, dice: pero todo voto de viuda o repudiada, como les dije antes, no solamente que era una mujer que se había muerto el esposo, sino que está sola por distintas circunstancias, abandonada. Pero si hubiere hecho voto en casa, 9, pero todo voto de viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme. Es decir, no era una cosa a la ligera. Ellos, decían, mira, yo hice este voto, decía esta mujer, y hasta la muerte, por decirlo así, ¿me entiendes? Entonces, si había un concepto tan fuerte en la cultura, había un concepto tan fuerte en el voto ese que se hacía, después, ¿cómo te desligas de ese voto? Entonces Pablo dice, mira, mejor, tú que eres más jovencita, esperemos un tiempo, esperemos, no sé, el año de luto, lo que se hacía en aquella época, y después veamos, ¿ya? Entonces, yo quiero poner un ejemplo que me gusta mucho, que está en Ruth. El libro de Ruth está en el Antiguo Testamento, después de los jueces, ¿cierto? Seguramente ustedes, como las mujeres que nos ven, habrán leído el libro de Ruth. A mí me gusta mucho el libro de Ruth. Algún día podríamos hacer un estudio de eso porque, por ejemplo, habla para mí de 4 aspectos de la vida de Ruth, o 4 hitos que son la decisión de Ruth, ¿cierto? Donde ella toma una decisión en su vida. Habla del servicio de Ruth, habla del descanso de Ruth y habla de la recompensa de Ruth. 4 áreas en la vida de una mujer: decisión, trabajo, recompensa y descanso. Entonces es muy importante, después otra tarea para la casa, el libro de Ruth. Y esta mujer, Ruth, que según la historia nos dice, quedó viuda y fue donde su suegra y le dice, no me pidas que te deje ni me aparte de ti, ¿cierto? Donde fuera que tú vayas, yo iré contigo. Tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Esa es la decisión de Ruth. Entonces, hay viudas que también quieren tomar esta decisión y toman decisiones a firme, y esa decisión a firme sigue. Pero Ruth se vuelve a casar, porque era joven, se volvió a casar, ¿se fijan? Y no se ve mal que se vuelva a casar. Está en la genealogía de Cristo. Cristo es descendiente de Ruth. Nuestro Señor Jesucristo viene por la línea genealógica de Ruth. Entonces, hay que tener cuidado cuando a veces se dicen cosas muy absolutas de los púlpitos sin tener un fundamento bíblico concreto, ¿ya? Volviendo a nuestro pasaje, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, quieran casarse. Pero no es malo el casarse, les insisto, es que ella hizo un voto, se consagró a Dios y de repente se da vuelta en el aire y dice, no, mejor me caso. Y empieza con contradicciones y la jovencita dice, mira, después que nos decía esto y ahora anda con esto. ¿Me siguen? Incluso después habla de las viudas jóvenes, Pablo en alguna parte, que pueden andarse metidas en chismes, que lo vamos a ver más adelante, en cosas que no deben. Mejor es que se case, que si aún es joven, que tenga hijos, que críe, que arme un hogar, que reconstituya su vida, pues, como decimos. Pero que lo haga bien. Esto no es algo malo el que quiera volver a casarse, es natural que la viuda joven acaricie el deseo de tener un esposo. Cásese entonces, cásese. Y esto es complejo también, porque como les dije antes, mujeres jóvenes, viudas que aman al Señor. Cuando una mujer, una persona que es joven llama al Señor y quiere consagrar su vida al Señor, es como cuando algún joven dice, no, yo toda mi vida al Señor y me voy a tal parte
a estudiar a un seminario, esto, quiero consagrar mi vida para ser un pastor, o en el caso de la mujer para ser líder, una misionera, no sé. Pero algo pasa que no es, y no es nomás, pues no podemos decirle que sea malo. Tenemos que decirle que no es el tiempo de Dios, que hay cosas que a veces se hacen por el momento, porque las circunstancias llevan a tomar esa decisión, pero no necesariamente era el momento de Dios. Dios tiene su momento. Hermano, en el fondo todo lo que hemos visto hoy no es otra cosa que el servicio cristiano, ¿cierto? Y si nosotros vamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Toda la vida de Cristo fue una vida de servicio. Toda la vida de Cristo. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Quiero tomar un pasaje antes que nos vamos, que lo dejé pendiente delante, que fue el de Febe, está en Romanos 16. Vamos a leer Romanos 16. Como les dije, todo el capítulo después en la casa, pero vamos a leer Romanos 16, versículo 1 al 4, dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta es una mujer de Dios que ayudó a Pablo, que ayudó a los santos, que su nombre está inscrito en el libro de la vida y que algún día la vamos a ver cara a cara. Entonces quise terminar con este ejemplo de Febe, de esta mujer maravillosa, como les dije antes, y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, que dice que su vida fue una vida de servicio. Sanó a la mujer con flujo de sangre, al siervo del centurión, a la hija de Jairo, alimentó 5,000. Toda su vida fue una vida de servicio. Por eso algún día, como escribe Mateo, el Señor mismo, que nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿cierto? Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mensaje, hermanos. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos el estar acá presente hoy para escuchar tu palabra, para estar unidos como tú nos pediste un día, Señor, y que tengamos claro que cualquier circunstancia, cualquier cosa, ni lo alto ni lo profundo nos puede separar de tu amor, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por la fidelidad de ella y por la claridad que es para nosotros, Señor, cuando nos dedicamos un tiempo a escudriñarla. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.